Muy bien, entonces ya tenemos listas nuestras impresiones. Tenemos una primera, que es la que corresponde al documento, al PDF Mi Happy Planner, y este contiene pues toda la introducción, ¿cierto? Entonces la primera hoja que va después de la portada, tenemos los datos personales, el calendario y una primera muestra o una primera impresión de mes, de la vista mensual, y otra de la vista semanal. Además de eso tenemos entonces 12 copias del documento que corresponde a las páginas mensuales, ¿cierto? Una por cada mes. Y tenemos 53 copias del archivo que corresponde a las semanas, que tenemos en la página inicial, el tracker de hábitos. Y cuando la abrimos podemos tener la vista semanal completa, ¿sí? Luego tenemos una hojita de notas. Y de este vamos a hacer 52 o 53 copias, dependiendo del número de semanas que tenga el año. Tenemos también las tapas, la portada y la contraportada, y sabemos que nuestra portada y contraportada van a medir 16 centímetros por 20,8. En las hojitas que ustedes recibieron, el tamaño de las hojas es mayor al de las portadas, y fue intencional para que ustedes puedan entonces refilar con libertad, cortar todos estos excedentes o estos bordes blancos que quedan de la impresión, y luego que la hoja pueda ajustarse al tamaño de las portadas. Entonces, recibieron unas hojitas que miden 16,8 por 21,8. Pero en realidad, para que se ajusten correctamente a las portadas y contraportadas, nuestras hojitas deben medir 15,5 por 20,3. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a refilar cortando esos excesos. De largo tenemos un exceso de 1,5 centímetros y de ancho tenemos un exceso de 1,3. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esos 1,3 centímetros que nos sobran en lo ancho, lo vamos a dividir entre 2 para recortar a cada extremo de la hoja. Entonces, en la esquina, al lado izquierdo vamos a cortar 0,6 milímetros, 6 milímetros, y en la derecha vamos a recortar otros 6 milímetros. Y en el largo, como nos sobran 1,5 centímetros, vamos a dividir esos 1,5 centímetros tanto en la parte inferior como en la parte superior. Entonces serían 0,7 centímetros abajo y 0,7 centímetros arriba aproximadamente. Entonces voy a tomar mi paquetico de páginas y lo voy a asegurar. Si vamos a hacer el refil en la parte superior e inferior, entonces vamos a asegurar en los laterales para que nuestras hojitas no se muevan. Con nuestra regla vamos a medir 0,7 milímetros desde el borde superior hacia adentro. Marcamos 0,7 milímetros. Y hacemos lo mismo en el borde inferior. Marcamos desde afuera 0,7 milímetros hacia adentro. Normalmente no usamos hojas cuyo tamaño exceda tanto el de las portadas, pero quisimos hacerlo con estas medidas para que ustedes pudieran trabajar con suficiente espacio en caso de que tuvieran algún tipo de error y luego pudieran recomponerlo sin que sus páginas pues se echaran a perder. Entonces, teniendo estas medidas aquí marcadas, yo no las voy a marcar completamente con el lápiz, sino que simplemente voy a posicionar mi regla por las marquitas que acabo de elaborar. Esta es la manera manual de hacerla, ¿cierto? Entonces, usando un bisturí, voy a empezar a cortar las hojas. Tengan presente que la mayor presión no la hace la mano que tiene el bisturí, no la hago con el bisturí, sino que la hago con la mano que tiene la regla para que mis papeles no se muevan. Entonces presiono firmemente la mano, la regla con la mano, y suavemente empiezo a realizar cortes con el bisturí. Realizo varios cortes y miremos cómo el papel va saliendo. Podemos irlo retirando
sin mover nuestra regla. La regla no se puede mover en ningún momento. Para este tipo de procedimiento lo más recomendable es utilizar una regla metálica, porque estas reglas pues no se cortan con el paso del bisturí. Las reglas plásticas pues sí pueden sufrir algún tipo de daño. Miremos cómo queda entonces, súper bien cortado. El refil queda perfectamente bien realizado, las hojas no se nos movieron. Para las que tenemos guillotina, pues también podemos hacerlo en la guillotina. Vamos a hacer la parte inferior con ella. Miremos entonces, la guillotina aquí nos marca 1 centímetro, los 5 milímetros aquí nos los marca con una rayita un poquito más larga y sabemos que son 7 milímetros, entonces corremos un poquito más allá de los 5 milímetros. Y con la guillotina empezamos a pasar también suavemente. Yo no recomiendo realizar el corte desde el borde de la hoja, sino empezar un poquito adentro y empezar a desplazarla hacia arriba y hacia abajo para evitar que la cuchilla se me atranque en los bordes de mis hojas y me las pueda rasgar. Listo. Bien. Miren que aquí igualmente queda un refilado perfecto y bien hecho. Y cuando nosotros abrimos nuestras páginas, pues tenemos aún un margen suficiente para que el diseño se vea bien hecho, ¿cierto? Entonces, por eso es que cuando les dimos las instrucciones de impresión, les recomendamos siempre dejar suficiente espacio, en este caso 2 centímetros, para que puedan trabajar cómodamente. Vamos a mover entonces nuestros ganchitos sujetadores hacia la parte inferior y superior para realizar el refil de los laterales. Dijimos entonces que en los laterales debemos refilar 6 milímetros a cada lado. Nuevamente con nuestra regla marcamos los 6 milímetros. Y procedemos apoyando nuestra regla firmemente y sosteniéndola fuerte con nuestras manos a realizar el refil con el bisturí. Esto en el caso de las personas que no tienen algunas herramientas, como puede ser la cizalla o la guillotina. Si ustedes tienen cizalla o guillotina, pues igualmente lo pueden hacer con cualquiera de esas herramientas. Sin embargo, lo que quiero mostrarles es que de esta manera el refil queda perfectamente bien hecho y no es necesario tener más herramientas para que nos quede el trabajo pues completamente bien organizado. Miren entonces que esta margen, que es donde va el argollado, es mucho más amplia que la margen del lado derecho, que es una margen que va libre. Listo. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con cada uno de los paquetes que tenemos, tanto con el paquete de hojitas mensuales como con el paquete de hojitas semanales. Vamos a ello entonces y cuando esté listo regresamos. ¿Qué pasó con la cuchilla? ¿Qué se hizo la cuchilla? Ya. Que no les cuento que lo consiguen en ADH. Están encartados ustedes con el laminado. No, porque no lo estamos vendiendo. ¿Pero cuánto les sobró? No, pues sobró. ¿Yo qué hojas traje, Andri? No sobró nada, pero lo estamos vendiendo. Pues nosotros Bueno, vamos a vamos a comprar seguir para vendiendo. distribuirlo. Entonces lo borramos ahí y decimos que lo consiguen con el está laminado. bien, yo te digo que Andri algo ya. Eso no. Bueno, listo. Entonces ahora sí, retomemos. Bien, entonces ya cortamos los 2 centímetros que nos sobraron en la parte superior e inferior y vamos a proceder con el laminado. Este papel tiene un acabado glossy, que es brillante, y pues yo prefiero siempre que tener un acabado mate en mis trabajos, entonces yo siempre el laminado lo uso mate. También existe el laminado brillante, pero hoy tenemos pues aquí, vamos a utilizar el mate. Entonces, ¿cómo hago yo el laminado? Para tener mayor control sobre mis materiales y evitar que se formen burbujas o arrugas a la hora de laminar, lo que yo hago es retirar en uno de los extremos de mi hoja de laminado, yo retiro un poco del papel protector, del soporte del laminado, más o menos unos 2 o 3 centímetros, y realizo un doble bien recto sobre el mismo papel. Entonces con eso lo que hago es descubrir
una parte del adhesivo y el resto del material lo tengo protegido para que no se me adhiera a ninguna superficie. Una vez lo tengo así, entonces voy a ubicar el borde inferior del laminado y lo voy a alinear con el material que voy a laminar. Tengan en cuenta que esta parte no tiene adhesivo descubierto, entonces lo que yo hago es ubicarla y me aseguro de que quede bien posicionada. Una vez yo veo que está bien posicionado encima de mi material, entonces ahí sí empiezo a soltarlo poco a poco, desplazándolo de abajo hacia arriba para empezar a adherir la parte que está descubierta a mi material. Entonces en este punto ya aquí ya se ha adherido, pero toda esta parte está sueltica y lo que empiezo a hacer es soltar o descubrir el resto del adhesivo y con mi mano voy presionando, voy levantando con una mano, con la mano derecha voy levantando la protección y con la mano izquierda voy presionando el adhesivo para que se vaya fijando mi material de forma pareja. Pueden hacerlo lentamente, de modo que ustedes sientan que tienen control sobre el material. Una vez han soltado todo el material y quitado todo el protector, entonces proceden a realizar el ajuste del material. Con la plegadorcita presionan bien para que se adhiera perfectamente, revisan que no hayan burbujas y si ustedes se fijan en este punto, el acabado ya es perfecto. Aquí ya tenemos un acabado y un laminado que está completamente bien hecho. Sin embargo, si necesitan que tenga una mayor adherencia o quieren que se vea aún más profesional, pues pueden pasarlo por la laminadora. Ya tenemos las dos hojitas de nuestras tapas laminadas, entonces vamos a borrar nuestras portadas y contraportadas. Vamos a empezar con la portada y lo que vamos a hacer es simplemente, como tenemos margen suficiente, vamos a ubicar nuestro cartón más o menos a 2 centímetros de cada uno de los bordes. Ustedes tratan de centrarlo, yo no soy muy precisa en esta parte del proceso. Si para ustedes es necesario medir la distancia, lo pueden hacer, pero yo considero que cuando tenemos el margen suficiente en nuestro diseño, pues no es necesario volver a medir. Entonces el procedimiento para forrar nuestros cartones es exactamente el mismo que acabamos de hacer. Vamos a quitar un poquito del protector de nuestro adhesivo, del adhesivo del papel fotográfico y ubicamos sosteniendo el cartón de modo que yo pueda asentarlo en la parte inferior, pero la parte superior dejarla un poquito levantada. Lo asentamos sobre nuestro papel, tratamos de que quede súper bien centrado y una vez estemos seguras de que está bien centrado, entonces ahí sí lo soltamos y presionamos esta parte para que se adhiera al papel fotográfico. Y estando así, como ya está laminado, el material pues no tiene mucho movimiento, entonces simplemente retiramos el de abajo y dejamos caer el cartón. No vamos a retirar completamente el protector, se lo vamos a volver a poner y vamos a mirar. Miren que no quedan burbujas, dado que el material se deja trabajar, por lo que ya está un poquito sólido, se deja trabajar más fácilmente, entonces no quedan burbujas. Y miren cómo queda exactamente con el borde del diseño que tenemos, porque nuestras márgenes son las mismas, siempre son las mismas, entonces miren cómo queda súper bien ubicado. Vamos a presionar un poquito los bordes para que el material se adhiera bien. Si ustedes tienen herramientas de encuadernación, pueden usarlas aquí, en este punto. Yo no las necesito. Yo simplemente sé que corto en un ángulo de 45 grados, más o menos unos 3 milímetros lejitos de la punta o del borde de mi cartón. Entonces yo lo hago aquí, calculando esos 3 milímetros. Aquí yo tengo mi borde, entonces me voy con mis tijeras un poquito distante. Sabemos que no podemos cortar muy a ras porque entonces nos va a quedar un hueco a la hora de doblar nuestras esquinas y nuestras puntas. Listo. No quito este protector para evitar que la tijera se me pegue. Muy bien.
Cuando ya tengo todos los ángulos bien realizados, entonces lo que hago es que cojo el cartón y lo levanto sobre mi papel y lo presiono contra mi superficie de trabajo. Otra cosa que podemos hacer es con nuestra plegadora repasar el bordecito para que tenga una buena adherencia. Yo siempre pego primero el borde superior, el borde inferior y posteriormente los laterales. Como pueden ver, el material laminado se puede manejar muy fácilmente. Aquí en los bordes laterales lo que voy a hacer es llevar un poquito hacia adentro el material y luego realizo el mismo procedimiento. Levanto el cartón sobre el borde y pego. Muy bien, aquí tenemos nuestra portada. Vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento con la contraportada. Ya tenemos entonces nuestra portada y contraportada bien laminadas y vamos a pegar el forrito interno. Entonces vamos a cortar dos papeles decorados de 15,5 por 20 centímetros. Incluso yo suelo, antes de pegar el papel decorado, poner una hojita blanca de adhesivo común para que esta parte quede bien protegida. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. La única recomendación es que en los bordes de las hojas que vayamos a utilizar para forrar nuestra portada y contraportada, apliquemos cinta doble cara y no solamente el pegamento, porque el laminado es un material que no es permeable. Entonces nuestro pegante líquido o el pegante en barra no van a tener ningún efecto sobre él y pues nos van a quedar levantadas las puntas. Entonces la recomendación es siempre aplicar cinta doble cara en todos los bordes de nuestro forrito. Y después de tener la cinta doble cara aplicada, entonces vamos a aplicar en el resto del material pegamento en barra. Yo prefiero utilizar siempre pegamento en barra porque es más fácil para mí manejarlo. También suelo hacerlo con tacky glue, pero pues eso depende ya como del gusto de cada uno. Ustedes conocen diferentes tipos de materiales, entonces ustedes usan el que más se les acomode. Como ustedes saben, la cinta doble cara es bastante potente, entonces van a tratar de, antes de soltar su hojita, ubicarse en la parte superior y ver que quede bien centrada. Una vez allí, entonces la van a soltar siempre desde una de las esquinas y luego sí apoyan el resto del material. Vamos a realizar el mismo procedimiento con la contraportada. Antes de forrar la parte de atrás de la contraportada, vamos a poner nuestra cintica que va a tener la función de separador. ¿Listo? Entonces la vamos a ubicar en la parte posterior, en la parte superior, y que nos quede hacia atrás, para que luego cuando la pongamos en la agenda, pues podamos devolverla hacia adelante y nos haga las veces de separador. Teniendo listas entonces nuestra portada y contraportada, vamos a pasar a hacer la perforación artesanal para argollar. Entonces vamos a tomar la portada y nuestra reglita encuadernadora que está incluida en el kit. Para las que no tengan la reglita en físico, entonces van a imprimir vamos a imprimir el formatico que se les mandó en PDF, lo trazan sobre un cartón
de aproximadamente 1 milímetro para que les sea más fácil cortarlo. Van a trazar y con la perforadora de un solo paso, que es esta, vamos a realizar las perforaciones en ese cartón. Básicamente lo que van a hacer es crear la reglita, pero con cartón, y va a funcionar perfectamente pues igual que esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta reglita está cortada, está hecha a las medidas que necesitamos, justas. Entonces, de su borde superior hacia adentro tiene 1 centímetro de distancia, igual en el borde inferior. Entonces la vamos a ubicar. Aquí ella tiene 6 perforaciones, pero nosotros solamente vamos a realizar 5. Ustedes pueden hacer 6 o las que quieran. Entonces nos aseguramos de que donde vayamos a marcar sea el lateral izquierdo de nuestra tapa. Entonces vamos a ubicar la reglita bien desde el borde, alineada tanto en el borde superior como en el borde derecho. Y vamos a empezar a marcar donde vamos a hacer los orificios. Recuerden entonces que vamos a hacer 5 orificios. Miren que aquí en la parte de abajo ella tiene también sus orificios, pero no podemos hacerlos justamente ahí porque nos quedarían completamente desfasados. Lo que debemos hacer es desplazar la regla hasta el borde nuevamente, alinearla para que no se nos salga del material, y ahí sí marcar nuevamente los 5 orificios o las 5 perforaciones que vamos a realizar. Teniéndolas ahí marcadas, vamos a empezar a perforar. Tengan en cuenta que una manera también en la que podemos realizar este tipo de marcas, si no tenemos la regla, es utilizar la tapa de un cuaderno viejo que tengamos. Cualquier cuaderno viejo, le quitamos la tapa y la ponemos sobre nuestro cartón, y nos puede servir también como plantilla. Entonces, estando aquí listos, tenemos que tener en cuenta que el almacenamiento de los desperdicios de nuestra perforadora debe estar vacío, y debemos estar revisando constantemente que no tenga atascos de material, porque ella se llena fácilmente, y si está llena no va a permitir que la perforación se realice completamente. Entonces, ubicamos bien nuestra perforadora y empezamos. La distancia que ella tiene entre el borde y la parte interna, donde tiene el tope, donde el cartón va a ser tope, pues es de 1 centímetro. Entonces eso nos va a servir también como guía, y vamos a empezar a realizar cada una de las perforaciones que marcamos. Posteriormente realizamos el mismo procedimiento con nuestra contraportada, fijándonos siempre que la parte que vayamos a perforar sea el lateral izquierdo. Bien, ahora vamos a mirar cómo realizaríamos la perforación si tenemos la Cinch, que es una argolladora, es una máquina perforadora y argolladora de excelente calidad. Es una herramienta que facilita muchísimo el trabajo de argollado. No es indispensable, pero indiscutiblemente es una herramienta muy valiosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se realizan las perforaciones con la Cinch? Muchas veces cuando vemos tutoriales nos dicen que debemos ubicar el material en este espacio, tratando de que nos quede lo más centrado posible, pero no tiene sentido tratar de que nos quede centrado cuando podemos perfectamente ubicar el centro de nuestro cartón y asimismo ubicarlo y alinearlo con la marca del centro que tiene la perforadora. Si ustedes se fijan aquí, ella tiene una flechita que nos indica exactamente dónde queda el centro. Entonces lo que vamos a hacer es marcar el centro de nuestra tapa y lo vamos a alinear con el de la Cinch. Si nuestra tapa mide 20,7 aproximadamente 20,8, entonces pues la mitad va a ser 10,4, ¿cierto? Entonces voy a marcar a 10,4 centímetros como el centro de mis tapas. Como yo deseo realizar 5 perforaciones, entonces lo que voy a hacer es que voy a hundir los agujeros del 1 al 5. Voy a activar las perforaciones del 1 al 5, el número 1, 2, 3, 4 y 5.
mírenlos acá. Dejo levantado el 6 y el 7, 1, y vuelvo a activar el 8, 9, 10, 11 y 12. Listo, así nos quedamos con 5 perforaciones a un lado y 5 perforaciones al otro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alinear la rayita que hicimos nosotros para marcar el centro aquí. La vamos a alinear con la flechita de la cinch que nos indica dónde queda el centro. Listo. Vamos a correrlo para acá para que no nos tape. Una vez en ese punto vamos a ajustar. Esta regleta lo que nos permite es ajustar el material para que no se nos mueva. Y nos da como el tope. Listo. Entonces sabemos que ahí está perfectamente centrado, centrado nuestro material. Entonces, estando ahí, vamos a realizar la perforación. Yo no lo voy a hacer en este momento. ¿Por qué? Porque como yo decidí hacer el argollado artesanal, si yo utilizo el argollado de la cinch, no me va a coincidir con el argollado artesanal que realicé anteriormente en la portada. Entonces, simplemente que sepan que esa es la instrucción correcta, marcar todo el centro de nuestro material y alinearlo con la flecha del centro de la cinch. ¿Listo? Voy a proceder entonces a hacer nuevamente el argollado artesanal con mi reglita, pero ustedes si tienen la cinch ya saben cómo deben configurarla. Ya tenemos nuestra portada y contraportada perforadas, entonces vamos a pasar a perforar las hojas. Cuando vamos a hacer la perforación de las hojas, no vamos a utilizar nuevamente la regla, porque recuerden que la regla tiene 1 centímetro de distancia entre su borde y la primera perforación. Pero como nuestro papel, la parte interna es más pequeña que la portada y la contraportada, entonces si nosotros tomamos 1 centímetro de distancia, miren que las perforaciones nos van a quedar en un lugar diferente, ¿sí? Nos quedan en un lugar diferente a las que tienen nuestras tapas. Entonces en ese caso vamos a tomar como referencia una de las tapas que perforamos. Centramos bien el papel, nos aseguramos de que quede más o menos la misma distancia entre cada uno de los bordes. La aseguramos con un ganchito. Teniéndola bien centrada, la aseguramos con un ganchito y pasamos a marcar las perforaciones que vamos a realizar. La recomendación es coger siempre entre 5 y 10 hojas dependiendo de qué tanta fuerza tenga su perforadora, y teniendo entonces marcadas las perforaciones y sin retirar los ganchos vamos a empezar a perforar nuestras hojitas. Como pueden ver, yo aquí ya tengo todas las perforaciones realizadas. Estas las hice con la cinch y tengo también las tapas ya perforadas. Entonces voy a explicarles cómo se debe poner la argolla de manera artesanal y cómo se realizaría con la cinch. Yo lo que hago es que pongo todas mis hojas, las volteo y las dejo volteadas en la parte y empiezo desde la parte de atrás. Entonces, teniendo mis 2 argollitas, voy cogiendo partes primero de las hojas. Todavía no vamos a utilizar las tapas para nada. Entonces yo empiezo a introducir por partes mis argollas. Pongo 1 y 2 y voy introduciendo por partes. Quítenla porque eso no es el baño, entonces me parece como desagradable, ¿no? Muy bien, yo aquí ya tengo un paquete de hojas perforadas y lo mismo unas tapas completamente listas. Lo que voy a hacer es que les voy a explicar cómo argollar manualmente y cómo usando la cinch. Yo voy cogiendo entonces partes de papel y voy introduciendo mis argollas poco a poco. Voy cogiendo como un número, más o menos unas 20 hojitas, y las voy introduciendo poco a poco en las argollas. El tamaño de las argollas depende de 2 aspectos. Primero, de la cantidad de hojas que vayamos a usar. A mayor cantidad de hojas, mayor es el ancho de nuestra argolla. En este caso estamos utilizando argollas de 1 pulgada. Y estos son el tipo de argollas que se denominan .0 o .O. Y también depende entonces del número de hojas que vamos a utilizar.
y también del número, del calibre de nuestras hojas. Entre más gruesas sean las hojas, pues más grandes deben ser las argollas. Una vez hemos metido todas las hojas de nuestra agenda, vamos a pasar a ubicar la portada. Ponemos la portada y cuando tenemos la portada ubicada, vamos a introducir la contraportada en esta posición. ¿Sí? Entonces, vamos a enfrentar la portada con la contraportada para introducirla correctamente. Esto va a permitir que las argollas se cierren en la parte posterior de la agenda, para que no queden visibles. Entonces, no se quedan notando aquí el cierre, sino en la parte de atrás. Muy bien. Ustedes saben que muchas veces nos pasa que se nos sale la contraportada de un cuaderno. Esto sucede porque no hemos cerrado correctamente las argollas. Realmente cuando se utiliza una argolladora como la Cinch, pasa muchas veces que nosotros la calibramos para cerrar argollas de 1 pulgada y ella no queda completamente cerrada. Entonces ahorita les voy a explicar cómo yo realizo el cierre para que me quede súper bien ajustado y no me pase esto y se me salga la contraportada. Entonces yo inicio siempre por la argolla central, por el loop central. Estos se llaman loops, en este caso tenemos 5 loops. Vamos a empezar desde el loop central y empiezo a cerrarla poco a poco, no la cierro por completo, la cierro un poquito y después de haber cerrado un poquito ese loop central voy a empezar a desplazarme hacia los laterales y a cerrar más o menos hasta la mitad. Y luego, una vez lo tengo en la mitad, vuelvo al loop central y ahí sí termino de realizar el cierre. Nunca lo dejo a ras, siempre lo cierro un poquito para que como que se me intente entrar en esta parte y eso me asegura el ajuste. Miren entonces que el loop intenta insertarse un poco en este y eso hace que yo asegure de una manera más fija la contraportada para que no se salga. Luego paso y hago el mismo procedimiento con esta. Entonces cierro el loop central más o menos hasta la mitad, luego me desplazo hacia los laterales y una vez en este punto cierro por completo el loop. Listo. ¿Qué me permite a mí realizar ese cerrado en 2 pasos? Eso me ayuda para que ese pliegue normal que tienen todas las argollas en esta parte, pues vaya cediendo poco a poco y de esa manera yo pueda darle una forma redondeada a las argollas. Cuando yo lo cierro en un solo golpe, generalmente sucede que la argolla nunca pierde ese pliegue, entonces se queda marcando aquí y nuestra argolla no queda redonda, sino que queda como en formita de corazón, con un pliegue en toda la parte central. Entonces ese es el propósito de cerrarlo en 2 pasos. Ahora vamos a pasar a hacer este proceso de cerrado de las argollas con la Cinch. Bueno, entonces para la Cinch ella nos presenta este espacio en su estructura que nos permite ubicar las argollas para poder realizar una inserción más fácil de las hojas. Nuevamente iniciamos desde la parte de atrás, empezamos a introducir nuestras hojitas desde la parte de atrás, desde la última página, y las vamos poniendo poco a poco en nuestra argolla. Nuevamente vamos a hacerlo como lo hicimos cuando no teníamos este soporte, y es que después de terminar de introducir las hojitas, vamos a poner la portada, luego la enfrentamos con nuestra contraportada y ahí sí procedemos al cierre. Entonces vamos a poner el resto de nuestras hojas. Esta pollita está rebelde. Ponemos nuestra portada y luego nuestra contraportada. Listo. Ahora vamos a pasar a esta parte que es la parte del cierre.
Dijimos que nuestras argollas tienen una medida de 1 pulgada, aquí se muestra, entonces 1 pulgada, pero lo que yo hago es que nunca lo cierro en la medida habitual de mi argolla, sino 1/8 menos, lo llevo. Entonces la cinch, para ajustar el tamaño de la argolla, debemos presionar un poquito en este botón y este nos permite girar para ajustar el tamaño de la argolla que vamos a cerrar. Entonces aquí sería el de 1 pulgada, pero yo, para que me ajuste mejor y no se me salga la contraportada, entonces lo desplazo hacia los 7/8, es decir, 1/8 de pulgada más que de lo que normalmente mide la argolla. Esto va a hacer que el cierre sea ideal y más ajustado. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que no vamos a realizar el cierre en un solo paso, sino que, como lo hicimos artesanalmente o manualmente, vamos a hacer lo mismo aquí. ¿Cómo? Vamos a ubicar nuestra argolla que quede bien recta, ¿sí? Y vamos a apoyar esta parte justo en el fondo de nuestra cincha, que nos quede bien derechita. Y ahí bajamos un poco. Ahí ya hicimos un ajuste inicial. Luego vamos a desplazarla un poquito hacia abajo y vamos a realizar nuevamente la presión de la argolla para que ella vaya tomando forma, ¿sí? No lo hacemos en un solo movimiento para que no se nos dañe la argollita y nos quede redonda. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Entonces, bien centradita, hacemos un primer pliegue. Luego giramos un poquito nuestra argolla y realizamos el resto de la presión. Y así tenemos entonces bien cerradas nuestras argollas y el argollado está listo y bien redondito. Vamos a proceder ahora entonces con la elaboración de nuestra carpeta, la carpeta que va a contener el planner en su interior. Tenemos para ello 9 piezas. Estas piezas están cortadas de la siguiente manera. Tenemos 2 piezas de 19,5 por 23 centímetros, que en pulgadas serían 9 pulgadas por 7/11 de pulgada. 6 piezas de 1,5 por 23 centímetros. Una pieza de 6,5 por 23 centímetros. Las vamos a ubicar en la siguiente posición. La primera pieza de 19,5 por 23 centímetros es la primera pieza que va al lado derecho. Luego vamos a poner 3 piezas de 1,5 centímetros. La quinta pieza sería la segunda pieza de 19,5 por 23 centímetros. Luego otras 3 piezas de 1,5 centímetros. Y para terminar, la pieza de 6,5 por 23 centímetros. Entonces aquí ubicamos las 9 piezas de cartón para realizar la carpeta. Vamos a iniciar entonces forrando la pieza número 5, y para ello vamos a utilizar un papel Bien, entonces vamos a empezar a forrar las piezas de nuestra carpeta. La pieza número 5 la vamos a forrar con un papel decorado de 19,5 centímetros de ancho por 26 de largo. Entonces vamos a aplicar sobre nuestro cartón el adhesivo en barra. Ustedes pueden utilizar cinta doble cara, tacky glue, el pegante que para ustedes sea más conveniente. Y vamos a alinear los lados con nuestro papel decorado, dejando un margen superior y un margen inferior.
Nuestra primera pieza de cartón la vamos a forrar con un papel decorado de 26 centímetros de alto por 22,5 centímetros de ancho. Vamos a alinear el borde del papel decorado con el borde del cartón, dejando siempre un margen superior de más o menos 1,5 centímetros o 2 centímetros. Listo. Entonces aquí nos debe quedar un margencito también, que es el que nos va a permitir entonces cerrar el forrado de esta página. Luego vamos a tomar la pieza que mide 26 centímetros por 9,5 y vamos a tomar una de las partecitas de 1,5 centímetros y vamos a realizar una marca sobre nuestro papel que nos va a servir como referencia para aplicar el pegamento. Entonces vamos a aplicar pegamento sobre ese borde de 1,5 centímetros y vamos a alinear el borde de nuestro cartón y nuestro papel con esa marca que realizamos allá. Entonces lo vamos a ubicar ahí. Muy bien. Después de pegar este primer cartón, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar una distancia de aproximadamente 3 milímetros entre el cartón número 1 y las piezas 2, 3 y 4 para que nos permita un plegado de nuestra carpeta. Entonces vamos a aplicar el pegamento sobre la pieza 2 y la vamos a posicionar bien alineada. Yo a veces me sirvo del mismo cartón que estoy usando para que me quede bien alineada con el resto de las tapas, aquí, y lo ubico a 3 milímetros de distancia del primer cartón. Yo lo hago al ojo, pero ustedes pueden hacerlo como mejor prefieran. Si tienen herramientas de encuadernación, pues las pueden usar en este punto, según a ustedes les parezca pues más conveniente. Ahora ponemos la pieza número 3. Y para terminar, la pieza número 4. Si vemos que la distancia que nos quedó aquí o el papelito, la parte que nos quedó sobrando es mucho más grande que la que pusimos al lado derecho, pues entonces simplemente hacemos una marca que nos quede también a 1,5 milímetros más los 3 milímetros de separación del cartón y cortamos el excedente. Listo. Una vez hayamos cortado el excedente, entonces vamos a ubicar la pieza número 5 que ya tenemos forrada y la vamos a poner aquí encima del pedazo de cartón que nos quedó. Vamos a tratar de no untar pegamento en los 3 milímetros de separación que hay entre cada uno de los cartones y la vamos a ubicar guiándonos con nuestra pedacito de cartón de 1,5 centímetros. Vamos a sentar bien el papel sobre el pegamento. Ahora vamos a tomar la pieza de papel decorado que tiene 26 centímetros de largo por 17 centímetros de ancho.
Nuevamente vamos a marcar, nos vamos a servir de esta tirita de cartón para marcar a 1,5 centímetros del borde y vamos a aplicar allí el pegamento. Para unirlo a al resto de nuestros cartones. Y vamos a terminar con las piezas 6, 7, 8 y 9, realizando el mismo procedimiento que realizamos anteriormente. Ponemos pegamento y ubicamos cada pieza dejando unos 3 milímetros de distancia entre cada una de ellas. Bien, entonces aquí tenemos ya todas nuestras piezas ubicadas, la pieza 1, 2, 3, 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. La 9 es la pestañita que nos va a cerrar la carpeta. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a cortar las esquinas para empezar a forrar la parte interna de la carpeta. Ustedes aquí pueden utilizar cinta doble cara, pueden utilizar pegamento en barra. Yo por efectos de practicidad, pues entonces voy a utilizar el pegamento en barra, que a mí me funciona muy bien. No les recomiendo el pegamento de esta marca, tiene muy buena adherencia, sin embargo no es libre de ácido, por lo que con el tiempo tiende a oxidarse y a ponerse amarillo. Entonces yo lo voy a usar aquí, porque en este momento no tengo disponible el de la marca Scotch, que es el que suelo utilizar. Pero si ustedes tienen otro disponible de mejor calidad, pues lo pueden hacer. Me sirvo nuevamente de la plegadora para marcar bien los pliegues y así que me quede pues bien asentado el papel. Luego voy a realizar el plegado inicial de mis bordes, del borde más largo, del lateral más largo. Y posteriormente aplico el pegamento. Me aseguro de poner suficiente pegamento no solo en el papel, sino también en el cartón, para que la adherencia sea mayor. A veces se dificulta un poquito el pegado en estas partes donde se unen varios papeles, entonces lo que yo hago es que le pongo un ganchito un ratico mientras que ella se seca. Hago lo mismo en la parte inferior. Bueno, en este punto yo tengo casi completamente seco ya el pegamento y lo que voy a hacer es que con mi plegadora voy a realizar aquí el plieguecito entre las separaciones de los cartones. Esto me va a asegurar que el pegado, pues que la adhesión sea mayor, que haya una mayor adherencia. Y voy a hacer esto en cada uno de los espacios que hay entre el cartón. Entre el cartón y el papel decorado. Bien, cuando vamos a hacer el forrado interno de nuestra carpeta, entonces yo no voy a aplicar pegamento de una vez en toda la superficie, sino que voy a iniciar plegando por partes. Esto me va a permitir ir introduciendo el papel decorado
en cada una de las ranuras que me van dejando los cartones. Entonces inicio con la pieza de 9,5 centímetros de ancho por 23 centímetros de alto. Entonces la voy a ir poniendo, trato de alinearla aquí con el papel decorado que corresponde al lomo, y pego esta primera parte y empiezo, busco la hendidura y suavemente empiezo a realizar ese plegado, ¿cierto? Antes de pegar el resto del papel decorado. Entonces realizo ese pliegue, asiento bien esa parte que acabo de pegar. Luego aplico pegamento sobre el siguiente pedazo, el siguiente fragmento. Lo asiento bien, nuevamente busco el segundo pliegue y empiezo a marcarlo con mi plegadora. Busco el tercer segmento. Nuevamente marco el pliegue y así hasta terminar todos los pliegues. Esto me va a permitir que mi papel tenga una mayor adhesión al cartón y por tanto pues quede más pulido el cartonaje. En este punto entonces vamos a girar nuestra carpeta, aquí se me ensució un poquito, y vamos a marcar también los pliegues en este lado del papel. Realicé entonces exactamente el mismo procedimiento, pegué primero la parte derecha y luego me fui pegando poco a poco y realizando y remarcando los pliegues de mi carpeta. Esto lo que me va a permitir entonces es tener una mayor flexibilidad a la hora de abrirla y cerrarla, ¿cierto? Entonces así quedaría la carpeta bien cerradita, ¿cierto? Con sus lomos. Vamos a pasar ahora entonces a forrar la parte 1 y la parte 5 para mostrarles cómo hacemos el sobrecito en el que va a ir nuestra agenda. Vamos a tomar dos papeles que midan 19 centímetros de ancho por 22,5 de alto. Vamos a esparcir bien el pegamento y los alineamos con con la parte del lomo, con el papel decorado del lomo. Lo que a mí más me gusta del pegamento en barra es que como demora un poquito en secar, me permite mover un poquito el papel para ajustarlo mejor a la hora de sellar, ¿cierto? Algunos pegamentos secan muy rápido y la cinta doble cara, pues donde la pusiste ahí ya la tienes que dejar porque si la quitas se rompe el papel. Entonces el pegamento en barra en cambio permite como un ajuste más sencillo, lo puedo mover si me equivoco, lo puedo volver a levantar, pues me da un margen de unos cuantos segundos para poder corregir algún error que haya sucedido a la hora de encuadernar. Aquí tenemos ya perfectamente forrada nuestra carpeta. Vamos a pasar entonces a hacer el bolsillo. Bueno, cuando hayamos terminado de forrar la carpeta, entonces vamos a elaborar el bolsillo en el que vamos a meter la contraportada de nuestra agenda para que se sostenga pues en la carpeta.
Podemos elaborarla en diferentes materiales, puede ser en acetato, en este caso esta es una hoja de las que usamos para laminación, pero como yo quiero que tenga un acabado mate, entonces preferí usar esta en vez del acetato. Ustedes pueden hacerla en papel decorado, en cartulina, o como lo prefieran, ¿cierto? Entonces vamos a cortar el papel que vamos a utilizar para nuestro bolsillo, lo vamos a cortar de 16 centímetros por 24,5 o 25 centímetros y vamos a realizar un pliegue de 1 centímetro a cada lado, excepto en el lado derecho, que es por donde vamos a introducir nuestra agenda. Este pegado, cuando hacemos con acetato en nuestro sobre, entonces también vamos a realizar el pegado con cinta doble cara por exactamente el mismo motivo que hicimos los bordes externos de los forros de la agenda, porque cuando utilizamos materiales que tienen un componente plástico pues no tienen permeabilidad y por tanto el pegamento líquido no va a tener adherencia, ¿cierto? Entonces ubicamos donde inicia nuestra parte trasera, la parte trasera de nuestra carpeta, y apoyamos el borde de nuestro sobre. Vamos a tratar que quede bien alineado. Y asentamos con la plegadora. Luego desplazamos la pestaña hacia adentro y nuevamente asentamos y realizamos el mismo procedimiento en la parte de abajo. Y listo. Este sería entonces el bolsillo que va a contener la contraportada de nuestra agenda y ya les voy a mostrar cómo queda. Entonces aquí vemos cómo metemos la contraportada de nuestra agenda y ahí ella ya queda fija y no se nos va a salir de la carpeta. Aquí ya queda entonces la portada para que ustedes pues con su derroche de creatividad realicen la decoración que deseen. Bueno, aquí ya tenemos entonces nuestra carpeta completamente forrada y aquí recuerden que vamos a poner en la parte de atrás los dos ojales que van a sostener el resortico que van a cerrar nuestra carpeta para que quede así. Listo. Recuerden también que en la parte del lomo pueden poner un ojalcito para que ahí pongan los ganchitos, la cadenita, ya eso pues los dejamos a su creatividad para que realicen pues como el llaverito y ubiquen las diferentes cinticas que les pusimos. Las cinticas se pueden amarrar a la agenda para darle un toque muy delicado y muy bonito, o bien utilizarlas dentro del mismo llavero que vayan a decorar. Y listo. Ya la parte de decoración, creo que ustedes todas son muy creativas, tienen ideas muy lindas, entonces nos muestran por favor cuando lo hayan terminado. Utilicen estos elementos decorativos pues a su gusto. Y con esto pues damos por concluido el proyecto. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y esperamos hayan aprendido muchísimo y nos vemos en una próxima ocasión.